tardes, mi nombre es Milena Ardila y estoy con mi compañero Esteban Valle. El día de hoy hablaremos de la clasificación de las sociedades mercantiles y todas las características que las rodean en la actualidad en Colombia basadas en el decreto 957 de 2019. Como introducción, podemos definir una sociedad mercantil a todo tipo de empresa que desarrolle una actividad económica legal en el territorio colombiano y que está representada por una persona natural o jurídica. También está establecida en uno de los diferentes tipos de sociedades que existen en Colombia, tales como la sociedad limitada, la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas, más conocida como SAS, entre otras. El decreto ya mencionado busca desglosar de manera más detallada una clasificación para las empresas en cuanto a qué tipo de actividad realizan. Si la empresa pertenece al sector manufacturero, comercial o de servicios. Esto con el fin de determinar su tamaño, debido a que los diferentes sectores tienen movimientos de mercado muy diferentes y por ende mayores o menores ingresos anuales, y así tener un equilibrio que permita la equidad en cuanto al tema de impuestos. También tienen en cuenta todo lo relacionado para su tamaño, el número de empleados, pero el ítem más importante para determinar su tamaño es lo relacionado con los ingresos brutos, que más adelante estaremos explicando detalladamente para así dar claridad a los diferentes tipos de empresas, su tamaño y actividad mercantil. Inicialmente debemos conocer que hay 4 tipos de empresas: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero cabe resaltar que tanto las pequeñas como las medianas en Colombia también se definen como pymes. La clasificación de las empresas determina su finalidad y por consiguiente sus efectos tributarios para el gobierno. Por su organización tenemos empresas, como ya mencionamos, en sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, persona natural, empresa unipersonal. Por su procedencia de dinero están las privadas, públicas y de economía mixta. Por su objeto social están las industriales, las comerciales y las de servicios. De aquí partiremos para dar una mejor explicación del tamaño de la empresa con la determinación del decreto ya mencionado. Para temas contables, también definen el tamaño de la empresa basado en el número de trabajadores, activos y ciertas características, pero aquí nos enfocaremos en el tema de ingresos brutos, haciendo la salvedad que son los ingresos brutos operacionales, de lo cual con ejemplos se hará mayor claridad. Para empezar está el sector manufacturero o industrial, que se encarga de todo lo relacionado con el desarrollo de materia prima y de más insumos para el desarrollo del producto final en otros gremios y sectores. En este sector se define que es una microempresa aquella cuyos ingresos brutos operacionales el año anterior fueron menores o iguales a 23.563 VT. En pesos colombianos sería 895.488.252 pesos. Una pequeña empresa es aquella cuyos ingresos brutos operacionales el año anterior fueron mayores a 23.563 VT y menores o iguales a 204.995 VT, lo que en pesos colombianos serían 7.790.629.980. Una mediana empresa es aquella cuyos ingresos brutos operacionales el año anterior fueron mayores a 204.995 VT y menores o iguales a 1.736.565 VT, lo que serían 65.996.416.260 pesos. Y ya una gran empresa en el sector manufacturero es aquella cuyos ingresos brutos operacionales el año anterior fueron mayores a 1.736.565 VT. Luego, hablando del sector de servicios, que está todo lo relacionado con temas intangibles y prestación de servicios, como ya hemos mencionado. En este sector se define que es una microempresa aquella cuyos ingresos brutos operacionales fueron menores o iguales a 32.990
1.198 VT, lo que sería 1.254.055.992 pesos. Una pequeña empresa en el sector de servicios es aquella cuyos ingresos brutos operacionales en el año anterior fueron mayores a 32.998 VT y menores o iguales a 131.951 VT, que en pesos sería 5.014.665.814. Aquí ya una mediana empresa es aquella cuyos ingresos brutos operacionales en el año anterior fueron mayores a 131.951 VT y menores o iguales a 483.034 VT, lo que en pesos sería 18.357.224.136. Finalmente, una gran empresa en el sector de servicios es aquella cuyos ingresos brutos operacionales fueron mayores a 483.034 VT. Y para finalizar, en el sector del comercio, que es el que ofrece ya un producto final al consumidor, aquí están definidas así. La microempresa es aquella cuyos ingresos brutos operacionales fueron menores o iguales a 44.769 VT, que serían 1.701.401.076 pesos. Una pequeña empresa es aquella cuyos ingresos brutos operacionales fueron mayores a los 44.769 VT y menores o iguales a 431.196 VT. Si lo transformamos en pesos serían 16.387.172.784. La mediana empresa es aquella cuyos ingresos brutos operacionales fueron mayores a 431.196 VT y menores o iguales a 2.160.692 VT, que en pesos colombianos este último sería 82.114.938.768. Y ya la gran empresa en el sector del comercio es aquella cuyos ingresos brutos operacionales el año anterior fueron mayores a 2.160.692 VT. Es importante resaltar que las unidades de valor tributario o VT no varían en el año siguiente al cálculo. Lo que se modifica es el valor de cada uno en pesos colombianos, y esto es determinado por la DIAN, regido por una serie de estudios en cuanto a la inflación y demás aspectos. Y recordar que este cálculo se hace basado en los ingresos brutos operacionales, es decir, lo que surge de la actividad económica registrada por la empresa y no de ingresos adicionales que ésta tenga. Para ejemplificar tenemos esto. Una empresa comercializadora en el año 2022 obtuvo 15.750 millones en ventas netas, tuvo 2.800.000 en devoluciones en ventas y un ingreso no operacional de 50 millones de pesos. Aquí debemos realizar el cálculo de esta manera. A todos los ingresos, que serían los brutos, o sea, 15.750 millones, restamos las devoluciones en ventas, 2.800.000, y nos dejaría los ingresos netos, que sería 15.750.000 millones. Realmente son 15.752.800 millones, restándole los 2.800.000 de las devoluciones en ventas. Y los ingresos netos son los 15.750.000 millones de pesos. Esto para diferenciar el tipo de ingresos, pero para determinar el tamaño de la empresa debemos tomar los ingresos brutos, es decir, los 15.752.800 y restarle los ingresos no operacionales, los 50 millones, que nos dejaría 15.702.800.000, que serían los ingresos brutos operacionales, es decir, lo relacionado con la actividad económica de la empresa. Aquí este valor lo dividimos por el valor de la VT en el año contable que se registró en el ejemplo 2022. Para este año el valor de la VT es de 38.004 pesos, lo que nos daría como resultado 413.188 VT. Conociendo esta cantidad de VT y el sector económico, podemos decir que es una pequeña empresa para el año 2022. Muchísimas gracias.